miércoles aquí en Dominó con Antonio de Turris. Antonio, hoy vamos a tratar un día que es un tema, perdón, en un día clave, un tema clave que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, el Banco Central es el corazón. Ya empieza a pasar por el Congreso por estas horas. Exactamente, ¿no? Está yendo la presidenta del Banco Central al Congreso, y vos sabés que el Banco Central es el corazón de una economía. Y por lo tanto, esta reforma es muy, pero muy importante. Lo primero que llama la atención es que tras 8 años de gestión, recién ahora el gobierno se haya acordado de que por lo menos varios artículos de la ley de convertibilidad están vigentes. El segundo problema es por qué se hace esta reforma. Y evidentemente cuando uno mira los números, está viendo de que ya el gobierno no dispone de las llamadas reservas de libre disponibilidad, que serían las reservas que exceden los pesos o la circulación monetaria, y que no podría afrontar el pago de la deuda de este año con las reservas, porque bueno, ya se agotaron en el periodo anterior. Hay que acordarse que primero se usaron para pagar al Fondo Monetario Internacional, a distintos organismos financieros internacionales e inclusive a acreedores privados. Este año en la ley de presupuesto el Congreso votó que se va a pagar con reservas llamadas de libre disponibilidad la deuda de este año, pero cuando uno va y mira los números del Banco Central, esas reservas de libre disponibilidad no existen. Entonces la reforma tiene un punto clave que dice: a partir de la sanción de este cambio, ya el que va a fijar el nivel de las reservas va a ser el directorio del Banco Central, sin que eso guarde ninguna relación con la base monetaria o con los pesos que nosotros tenemos en los bolsillos. Entonces, todo lo que exceda lo que fije el directorio del Banco Central se puede usar para pagar ¿qué? Para pagar a los organismos financieros internacionales, también a los países. Básicamente es la deuda con el Club de París, que son los países acreedores de la Argentina, con lo cual la Argentina está debiendo 9.000 millones de dólares, y al mismo tiempo hay un artículo en el proyecto que dice que se mantiene el fondo que se creó años atrás, con el cual se están usando las reservas para pagar a los acreedores privados. Ismael, con lo cual, con esto, digamos, se completa la posibilidad de que con reservas el gobierno pague cualquier tipo de deuda externa que tiene, ya sea con organismos financieros, con países o con acreedores privados. Correcto. Vamos a decirle a la gente, al ciudadano de a pie, como decimos siempre con todo respeto, que no tiene por qué estar enterado de la letra fina de todas estas cuestiones, que contra lo que se quiso hacer entender desde el gobierno en los últimos días, o sugerir veladamente, el Banco Central no depende del Ministerio de Economía, No, en principio es un organismo autárquico. Claro, es autárquico. Es autónomo. Es autónomo. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún gobierno, hasta ahora, puede ir y poner la mano en el Banco Central y sacar lo que se le ocurra. El Banco Central funciona de otra manera. Teóricamente. Teóricamente, por eso. Pues justamente ya sabemos que hubo un episodio en el cual estuvo participación nuestro invitado de hoy, Martín Redrado, allá a finales de 2009, comienzo de 2010, donde se produjo algo así y que terminó con su desplazamiento, con la salida de Redrado de la presidencia del Banco Central. Digo porque hay mucha gente que debe pensar y que cree que este gobierno, o el que venga, o el que estuvo, si esta carta no se modifica, igualmente puede meter la mano allí y hacer lo que quiera con esa plata. No es así. Bueno, lo que sucede es que el gobierno en aquel momento sacó, creo que era un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, claro, fijando eso. Como el Banco Central, es el Banco Central que estaba en aquel momento con Martín Redrado a la cabeza, no lo habilitó con una resolución interna, creo que es el procedimiento, bueno, ahí vino el choque y terminó con la salida de Redrado. Ahora, si uno mira todo lo que se pagó hasta ahora con reservas del Banco Central desde la época del pago al Fondo Monetario Internacional, y estamos hablando creo que de más de 30.000 millones de dólares o 40.000 millones de dólares. Hoy, cuando uno mira el balance del Banco Central, sobre 100 que es su activo, 45 son reservas. El resto son todos papelitos, que son las llamadas letras del Tesoro, títulos públicos o adelantos transitorios
del Banco Central al gobierno por el 55% restante. O sea, el balance del Banco Central se deterioró muchísimo porque sobre 100 de activos solamente tiene 45 de reservas. Lo demás son papelitos que en algún momento se supone el gobierno debería pagar cuando venzan esos títulos, esas letras, pero el gran problema que tiene el gobierno actual es que ya no tiene superávit fiscal, tiene déficit fiscal y por lo tanto no tiene los pesos para comprar los dólares, para cancelar esa deuda, y por eso apela, por lo menos es mi interpretación, a esta reforma de la Carta Orgánica para poder pagar la deuda que de otra manera no podría pagar, salvo salir a los mercados internacionales y tomar deuda. Ahora, el gran problema que hay hoy... ¿A cuánto se la dan? Y hoy te cobran el 9, el 10, el 11% a la Argentina, cuando otros países quizás salen a tomar deuda y le cobran el 4%. Esto también viene como explicación, justamente para la gente, de cuando... ¿Por qué? Porque a veces los temas de política macroeconómica, por decirlo de alguna manera, no bajan inmediatamente al bolsillo de cada uno de nosotros, y la gente, como puede ocurrir en este momento, la gente no termina de entender y dice, bueno, si está bien, si la plata está ahí y el gobierno la necesita para aumentarle el sueldo a los maestros o para... pero no es para aumentar el sueldo. No, ya sé, digo, no, claro, digo, es importante, o para seguir haciendo obra pública, o para pagar deudas, que la saque y listo. Porque en definitiva, la gente común razona de esta manera y no está mal que razone. Pero cuidado, así. Cuando el gobierno paga deuda de esta manera, no, quiero decir, Ismael, es que no baja la deuda. No, ya sé, y por eso, que en el largo plazo todas estas cosas no son gratis y después en algún momento se sienten. Por ahí puede ocurrir, como ya ha ocurrido en la Argentina, que el gobierno que comete este tipo de acciones después ya no está más y la fiesta la termina pagando el que viene. Exactamente. Que en este caso a veces la presidenta cuando habla parece que el que gobernó en los anteriores 5 o 6 años fue otro gobierno y no el de ella, que es... O el de su marido. El de Kirchner, que era lo mismo. Pero bueno, me parece de todas maneras que creo que esto en la sensibilidad de la gente va a pasar. Lo que no está pasando de largo en la sensibilidad de la gente es el conflicto con los maestros. La verdad que dicho con todo respeto, da un poquito de pena escucharlo al ministro Silioni en los últimos días, desde el discurso de la presidenta, tratar de explicar que la presidenta no trató de vagos a los maestros cuando dijo que trabajaban 4 horas y tenían 3 meses de vacaciones. Pobre el ministro, no tiene otro remedio que hacer eso. Y que no asistían al trabajo. Y ya sabemos, Ismael, vos y yo que tenemos unos años, que cuando un gobierno entra en conflicto con determinados sectores, y los maestros son uno de esos sectores, puede ser que ahí empiece a tener problemas que no le generan los Wiener que están paseando por España o que estuvieron hasta hace poco dando conferencias en España, Macri, que la verdad comete su buena cantidad de disparates también, como por ejemplo con el caso del subte. Es decir, todo lo que no le genera la oposición al gobierno se lo puede generar impensadamente este conflicto que se ha desatado con los maestros y sobre todo esa calificación que la presidenta hizo de los maestros. Bueno, quédese ahora todo nuestro diálogo con Martín Redrado, expresidente del Banco Central, acerca de esta reforma de la Carta Orgánica que presentó el gobierno al Congreso Nacional. Desde el 2 de enero, la Dirección General de Rentas de Malvinas Argentinas presenta Plan Cuentas Claras, Cuentas al Día, Plan de Pago. Si usted posee deuda de la tasa de conservación de la vía pública, pague hasta en 12 cuotas sin intereses, sin recargos y sin multas. Concurra a nuestro Palacio Municipal o a su delegación más cercana. Secretaría de Economía y Hacienda, Dirección General de Rentas, Municipalidad de Malvinas Argentinas, en constante crecimiento. Jesús Carilino, Intendente. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible.
escuchándote. Bueno, estamos aquí, agregamos a la mesa de este debate sobre la reforma de la Carta Orgánica al diputado Claudio Lozano y está también, como dijimos, Martín Redrado, que fue presidente del Banco Central. Bueno, el debate está lanzado, el gobierno quiere modificar esta Carta Orgánica. ¿Cuál es el motivo real, según la opinión de ustedes, por el cual se modifica esta Carta Orgánica o el gobierno la quiere modificar, Redrado? El motivo es que le falta plata. Es decir, el gobierno viene gastando más allá de sus posibilidades, creyendo que solo impulsando el consumo vamos a generar más crecimiento económico. Nosotros creemos que un adecuado crecimiento con desarrollo de nuestra economía tiene que venir acompañado de un impulso a la inversión, de un impulso al sector externo. Y bueno, el gobierno ya echó mano en el 2010, ustedes señalaron que en ese momento quizás hay un cambio cualitativo no menor, por lo menos ahora se hace debatiendo en el Congreso, se va a poder discutir, Ojalá. Cada uno, bueno, ojalá que se pueda discutir, pero por lo menos se hace de cara a la sociedad. Ustedes recuerden que sobre el final del 2009, cuando todo el mundo se estaba yendo de vacaciones, se quiso meter por la ventana un decreto de necesidad de urgencia, pero en definitiva, al gobierno le falta plata, está manoteando la plata creyendo que de esta manera se puede seguir con una fiesta de consumo y se cree que en economía se puede crecer con atajos. Y realmente con atajos no se crece, se crece con inversión. ¿Está mal pagar deuda con reservas, como quiere hacer el gobierno? Está mal utilizar el Banco Central para los antojos del gobierno nacional. Lo primero que debemos hacer es... Yo estoy convencido que necesitamos tener un banco de desarrollo, pero necesitamos dar los instrumentos adecuados, como ocurre en Brasil, como ocurre en México, como ocurre en otros países de la región. Creo que aquí se está confundiendo el rol del Banco Central, que por supuesto tiene que estar mirando a las variables de crecimiento del empleo y demás, pero tiene un solo instrumento, que es la cantidad de dinero. Y algunos piensan que cuanto más se imprime dinero, más felicidad le vamos a dar a la gente. Parecería que solamente le vamos a dar más felicidad a algunos funcionarios que tienen la responsabilidad sobre imprimir billetes. Lozano, bueno, la misma pregunta. ¿Por qué el gobierno quiere modificar la Carta Orgánica? Por un lado dice que hay que impulsar el crédito, el consumo, etcétera. Después cuando uno mira dice, bueno, esas reservas se van a utilizar para pagar deuda, como me aclaró antes Redrado, deuda en dólares y deuda también eventualmente en pesos. Eventualmente no, en pesos, porque se está utilizando. Digamos, desde el 2010, y esto es un error común, disculpame ya, sí. Es un error común. Se está utilizando reservas para pagar todo tipo de deuda. Tanto en divisas como en pesos. Como en moneda local. Primero, ojalá se trate y se discuta adecuadamente en el Congreso Nacional. Una de las preocupaciones que nosotros tenemos es que tal cual está convocada la discusión, pareciera que vamos a tener un tratamiento express, en donde esto sale... O sea, sin gran debate. Claro, no, sin debate. Sin debate. O sea, con una formalidad de debate. A nosotros nos parece bien que se discuta cómo reconstruir soberanía monetaria, capacidad para emitir moneda, instrumentos para garantizar la orientación del crédito y fomentar el desarrollo productivo. Nos parece razonable quitarnos las rémoras de la convertibilidad y de la Carta Orgánica de la década del 90. Nos parece que está bien discutir esto. Efectivamente no se puede discutir sacándolo del contexto y de la coyuntura, y en esta coyuntura digamos, el proyecto muestra algunas cosas muy complejas. La primera cosa es que después de todo el discurso sobre el desarrollo que establecen los fundamentos de la Carta, la única función que las reservas de, entre comillas, libre disponibilidad que podrían existir es pagar deuda pública. Deuda pública no solo hacia los organismos multilaterales, que eso ya estaba estipulado, sino que incluye la deuda bilateral, con lo cual claramente se está aludiendo al tema del Club de París. Deuda que desde nuestro punto de vista debiera ser revisada e investigada como paso previo para su pago, y que lo que se está haciendo con esta propuesta es poniéndola para ya directamente tener la capacidad de estamos hablando de reservas y pagar.